Hola a todos, yo soy Regine. Bienvenidos un día más a mi canal, Bellos por dentro y por fuera. Hoy quiero compartir con vosotros una receta de un dulce muy típico de Alemania. Se llaman Nussecken y quiere decir que son esquinas de frutos secos y en concreto avellanas. Ya lo he dicho que es un dulce muy típico en Alemania y todo el mundo lo conoce. Si los llamamos galletas sería una ofensa para ellos. Son riquísimos y más que galletas. Ya lo veréis cuando lo probéis. Tradicionalmente es dulce cortado en triángulos, por eso se llaman esquinas. Lo que vamos a hacer hoy es usar la receta tradicional, pero cortándolo de una manera diferente. Yo lo corto de forma de bombones porque servirlo de forma de bombones a mí me gusta más. Sea como sea, vamos a la elaboración. Para la masa necesitamos 300 gramos de harina, 130 gramos de mantequilla blanda, 130 gramos de azúcar, 2 huevos, un paquete de levadura química y 15 gramos de azúcar de vainilla. Para la capa media necesitamos 3 cucharadas de mermelada de albaricoque y para la capa superior necesitamos 200 gramos de mantequilla, 200 gramos de azúcar, 400 gramos de avellanas, 4 cucharadas de agua y 15 gramos de azúcar de vainilla. Para la decoración necesitamos 300 gramos de chocolate puro de 52% de cacao o 150 gramos de chocolate con leche y 150 gramos de chocolate negro. Metemos todos los ingredientes de la masa en un bol y lo amasamos. Cogemos una bandeja con un papel de horno, lo pulverizamos con un poco de harina y extendemos la masa. Si la masa es algo pegajosa, echamos un poco de harina para que se extienda mejor. Después repartimos la mermelada por encima de la masa. Tiene que ser mermelada de albaricoque, porque el albaricoque da justamente el toque especial. Ahora para la capa superior molemos las avellanas. No la molemos muy fino, sino dejamos trozos pequeños. Si no tenemos máquina, lo machacamos con el frasco de la mermelada o con un martillo poniéndolos en una bolsa o en medio de una toalla. Las avellanas no hay que poner antes en el remojo, porque son unos de los pocos frutos secos que no llevan inhibidores enzimáticos. Derretimos en una olla la mantequilla, el azúcar y el azúcar de vainilla. Después añadimos las avellanas molidas y el agua. Aquí usamos avellanas tostadas, por lo que solo hace falta mezclar la masa. Si usamos avellanas crudas, lo dejamos tostar un poquito para que salte el sabor. Lo metemos por encima de la mermelada y lo horneamos a unos 175 grados durante unos 20 a 30 minutos. Cuando sale del horno, lo sacamos de la bandeja para poder cortarlo mejor. Lo podéis cortar también dentro de la bandeja sin problema. Antes de cortarlo, lo dejamos 2 minutos enfriar. Así la masa arriba no es tan líquida y se corta mejor. Pero esperamos solo unos minutos porque después el azúcar se endurece y endurecido también es más difícil cortar. Cortamos los lados para que quede bonito. De la primera fila cortamos triángulos. Para esto necesitamos cortar cuadrados y después cortarlos diagonal a la mitad. Del resto cortamos bombones. El ancho de la fila será el largo de los bombones. El tamaño es según vuestro gusto. Después lo giramos y cortamos el ancho que queramos. Yo lo corto de ancho de un dedo
para que sea el tamaño de un bocado. Y listo está. Al final derretimos el chocolate en un baño María, aunque sea poco lo que queremos cubrir con chocolate, pero el detalle hace la diferencia. Para cubrirlo cada uno tiene su técnica. Untar tantas piezas una por otra es un fastidio, os lo digo. No vais a acabar ni en horas. Por eso yo lo cubro separando las filas. Y repartiendo el chocolate con una cuchara. Es mucho más rápido. Lo metemos en una bandeja con film transparente para que no pegue el chocolate y lo dejamos enfriar. En verano en el frigorífico, por supuesto. Para conservarlos se dejan congelar perfectamente. Solo hay que sacarlos un poco antes y descongelarlos en medio ambiente. Bueno chicos, así ha quedado el dulce. Como lo corté hoy me salieron 10 triángulos y unos 90 bombones. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ningún vídeo. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente. Os mando un beso a todos. Hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices.